Huele a ceniza y a piel quemada por el sol. El aire no se mueve. Es espeso, como si cada aliento que tomas tuviera que abrirse paso entre partículas invisibles, llenas de recuerdos que no son tuyos. Hay polvo flotando en la luz pálida, polvo que cae, sobre todo, sobre los cuerpos quietos, sobre las moscas lentas, sobre las cuerdas que dividen unas tiendas de otras. Todo parece cubierto por una fina capa de olvido. Tú estás ahí, no como médico, no como visitante, no como testigo, sino como uno más. Uno que no llegó con esperanza, sino con fiebre. Uno que ya no recuerda el camino de regreso. Porque aquí no hay puertas, solo lienzos rasgados colgados en marcos de madera, que apenas sirven para detener el viento. Si es que el viento se atreve a cruzar. Alguien tose, lejos, luego más cerca. Las toses no se responden, solo se cuentan, como los días, como las pérdidas. Cada sonido es parte del paisaje, parte de la rutina, y tú aprendes. Aprendes a no mirar demasiado, a no preguntar, a no llorar donde otros puedan verte, porque antes de aprender a sobrevivir, aprendiste a mirar sin cerrar los ojos. Apaga las luces, ajusta los auriculares y escucha lo que nunca te contaron sobre los leprosos, sobre los que fueron olvidados por la medicina, por la historia y por los dioses, porque incluso en la margen do mundo, alguien ainda respira. Y a veces, ese alguien es un niño. Te bajaron de la carreta sin aviso. El suelo crujía bajo tus pies descalzos. Alguien te sostuvo del brazo. Otro te empujó con más fuerza de la necesaria. Tus ojos seguían vendados. El trapo olía a moho y sudor seco. Camina, dijo una voz, pero no sabías hacia dónde. Solo sabías que cada paso te alejaba de algo que no volverías a ver. ¿Qué? En el fondo, ya habías entendido. Eso no era un viaje, era una despedida. Cuando te quitaron la venda, la luz te hirió como una bofetada, pero no fue la claridad lo que dolió, fue lo que viste. Tiendas remendadas, paredes de barro desmoronándose, hombres y mujeres sentados en silencio, con vendas sucias, ojos nublados, dedos que no eran dedos. Algunos miraban, otros solo estaban. Y el olor era una mezcla imposible de describir. Era carne, ceniza, sal, miedo, abandono. Hasta el viento parecía evitar ese lugar, como si supiera que allí no quedaba más que lo que el mundo decidió esconder. Un niño más grande se acercó. Cojeaba. Su rostro tenía cicatrices, mas su voz era tranquila. Él te cuidará, dijo señalando a un hombre encapuchado que apenas levantó la cabeza. El tutor. No tenía nombre. O si lo tenía, nadie lo decía. Caminaba arrastrando un pie, y su túnica larga ocultaba casi todo su cuerpo, menos las manos, retorcidas, irregulares, como ramas secas cubiertas de costras. Te miró en silencio, no con pena, tampoco con rechazo, sino como quien ha visto llegar muchos y partir pocos. Él no preguntó tu nombre, solo señaló una lona en el suelo. Ahí, murmuró, te sentaste. El calor del lugar era espeso, como si las enfermedades respiraran también. Y allí, sentado entre sombras e insectos, te diste cuenta de algo. No sabías si estabas vivo o exiliado de la vida. La primera noche, nadie habló contigo. Nadie preguntó tu edad. Nadie te dijo, bienvenido. Porque allí, la bienvenida no existe. Lo que existe es la espera. Esperar a ver si sobrevives. Esperar a ver si te deshaces. Esperar a que el cuerpo se acomode al abandono como el agua al recipiente que la contiene. Desde una esquina, viste a una anciana rascarse los pies hasta sangrar. Otro hombre murmuraba oraciones con la cara cubierta de tela. Una niña dormía abrazada a una muñeca sin cabeza. Y tú respirabas con fuerza,
como si quisieras comprobar que aún podías hacerlo, como si el aire, por sí solo, pudiera decirte que no estabas muerto, aún. El tutor volvió al amanecer. Traía una taza. No preguntó si tenías hambre. La puso frente a ti. Un líquido turbio, tibio, sin olor. Bebiste, no porque confiases, sino porque el cuerpo pedía algo más que miedo. Entonces comenzó, aprendizado, no de palabras, más de silencios, porque en aquel lugar se aprende antes a calar do que a falar. E você entendeu que a única maneira de não sumir era aprender a existir no escuro. El hombre que lo recibió, aunque llamarlo hombre parecía exagerado, tenía dedos ausentes, una ceja pegada a la mejilla y una voz más intacta que su rostro. No preguntó tu nombre, solo dijo, aquí los vivos no preguntan, solo respiran cuando pueden. Te ofreció una manta. Estaba sucia, con olor a madera podrida, pero la abrazaste como si fuera un escudo, porque todo lo demás dolía. Los primeros pasos no fueron caminados, fueron arrastrados. Cada rincón olía a desesperación vieja, a historias que se negaban a morir. Las paredes eran de barro, las camas de piedra y trapo, y el silencio no era ausencia de sonido, era una forma de castigo. Los gritos no se escuchaban porque ya no tenían a quien suplicar. Tu tutor te mostró un rincón. Lo llamó hogar. Era una esquina oscura, con un cuenco vacío y una cuerda para colgar cosas que nadie colgaba. Te explicó que cada uno debía construir su propio refugio, no con madera, sino con resignación. A la mañana siguiente, escuchaste por primera vez la oración de los olvidados, una letanía suave, sin palabras reconocibles. Dicen que no es para pedir, es para no olvidar que aún respiran. Te dijeron que algún día tú también la cantarías, y en medio de todo ese horror, hubo un instante de ternura. Un anciano, con manos cubiertas de vendas, te ofreció un trozo de pan duro. Dijo, esto no es comida, es memoria. Lo aceptaste, y, por primera vez, supiste que sobrevivir no era solo resistir al dolor, era aprender a encontrar migajas de humanidad en los rincones donde la esperanza ya no entra, porque en ese lugar hasta el polvo tenía historias, y ahora una de ellas era la tuya. Al principio, creíste que eras el único, que ningún otro niño podría haber caído en este rincón olvidado del mundo. Pero no pasó mucho hasta que los viste, pequeños cuerpos entre los escombros, algunos envueltos en telas, otros corriendo descalzos entre piedras, tierra seca y restos de ropa. No jugaban como afuera. Aquí, las reglas eran otras. Nadie corría detrás del otro. No había persecuciones, porque el roce podía doler, podía abrir una herida, podía quitar una costra que costó semanas en secar. Jugaban con piedras, con sombras, con imaginación. Uno dibujaba líneas en la tierra con un hueso y los demás debían adivinarlas. Otro se escondía dentro de un barril agujereado y esperaban a ver cuánto aguantaba sin toser. Una vez viste a una niña jugar con un ratón, lo tenía en las manos, como si fuera su único juguete, su único amigo. El animal no huía. Parecía entender, parecía quedarse por compasión. Había algo silencioso en esa escena, algo que ni el polvo se atrevía a interrumpir. Los más pequeños tenían sus propios rituales. Se quitaban los vendajes entre ellos. Se limpiaban las heridas con trapos ya usados. No por higiene, sino por compañía, porque ser tocado, incluso con dolor, les recordaba que aún existían. A veces se sentaban en círculo, como en cuentos antiguos, y uno narraba una historia, siempre la misma. Un niño que fue curado por un cuervo blanco. El final cambiaba cada vez, pero la esperanza
Nunca. Los días pasaban sin nombre. No sabían en qué mes estaban. Tampoco importaba. Aquí no se celebraban cumpleaños, porque cada día sin fiebre ya era un regalo. Solevales o no se medías, cada noche, sin que alguien muriera, era casi una fiesta. Pero nadie cantaba, nadie aplaudía. Solo cerraban los ojos y agradecían en silencio. El tiempo no corría. Se estancaba como el agua turbia detrás de los barriles. Y con él se estancaban las memorias, los miedos y las preguntas. ¿Volveremos a ver a nuestras madres? ¿Y si ya nos olvidaron? Pero nadie respondía, porque preguntar era peligroso. Preguntar era recordar lo que dolía más que las llagas. Algunas veces, al caer el sol, intentaban recordar sus nombres completos. Jugaban a deletrearlos en voz baja, como si al nombrarse pudieran volver a ser quien fueron. Pero con el tiempo, hasta los nombres se borraban y quedaban los apodos. Ojito, Tos, Cuervito, Dedos, nombres nuevos para cuerpos nuevos. Porque la infancia aquí era una reescritura constante, una adaptación forzada, un susurro que decía, sobrevive primero, recuerda después. Un día, encontraron una caja vieja con espejos rotos. Cada uno tomó un pedazo, no para verse, sino para tener algo que brillara bajo el sol, algo que hiciera sombra en la pared cuando jugaban a ser gigantes. Nunca se miraban en el reflejo, porque sabían lo que verían, sabían lo que el mundo no quería ver, y jugaban a esconder, a ocultarse detrás de mantas sucias, de puertas caídas, de ruinas olvidadas, no por diversión, sino porque sabían que el mundo los había escondido primero. La infancia, en aquel campo, no era una etapa, era un peso. Crecía sobre los hombros de los niños como una segunda piel, hecha de miedo, silencio y ausencia. Ninguno sabía cuántos años tenía realmente. Algunos inventaban edades para sentirse mayores, como si eso les diera alguna ventaja. Otros preferían decir que eran más pequeños, esperando una protección que nunca llegaba. La edad, allí, era solo un número perdido entre vendas y suspiros. Cuando llovía, todos se escondían. No por el frío, eso ya era parte de ellos, sino porque la lluvia traía recuerdos. Mojaba las comisuras de los ojos y parecía que alguien lloraba, pero nadie quería recordar cómo era llorar. Llorar era un lujo. Allí solo se respiraba hondo y se aguantaba. Había una niña que coleccionaba sonidos. Juntaba latas viejas y piedras para simular tormentas, truenos, pasos lejanos. Decía que si creaba sonidos de otro mundo, tal vez ese mundo vendría a buscarla. Y todos creían, porque en un lugar donde el tiempo no camina, cualquier esperanza se convierte en profecía. A veces jugaban a enviar cartas, tomaban hojas secas, dibujaban símbolos inventados y las ataban a ratas o pájaros. Escríbele a tu madre, decía uno, o al cielo, decía otro, y soltaban al animal como si fuera un mensajero sagrado. Sabían que nunca llegarían, pero lo importante era el gesto. Y cuando caía la noche, jugaban el último juego del día, el juego del silencio. Quien aguantara más tiempo sin hacer ningún sonido, ganaba. El premio, dormir sin ser molestado, sobrevivir sin ser notado. Porque allí, entre los intocables, la regla era clara. Quien hace menos ruido, dura más. Ese era su mundo. Un mundo donde la infancia no era una etapa de la vida, sino un disfraz. Un disfraz que había que quitarse pronto para que el miedo no los devorara primero. Había días en los que el hambre era más fuerte que el dolor, días en los que incluso el olor del barro parecía comestible. A la hora en que el sol quemaba la lona rota que servía de techo, una sombra recorría la colonia como señal. Era el aviso de que el alimento del día había llegado. No un festín, no una comida,
solo sobras envueltas en trapos húmedos, a veces ya mordidas por ratas, a veces apenas reconocibles. El niño aprendió rápido que la fila no se hacía con los pies, sino con los ojos. El que miraba con más desesperación ganaba lugar. El que bajaba la cabeza perdía turno. No había empujones, no había voces, solo respiraciones contenidas y el crujido de estómagos vacíos. El pan, cuando lo había, era más duro que el suelo. Mojado, con agua sucia, ganaba textura de barro. Aún así, era sagrado. Quien conseguía una porción sabía que no era dueño de ella. Observaba a su alrededor y buscaba al más pálido, al que tosía como si se quebrara por dentro, al que ya no pedía porque había olvidado cómo, y se lo ofrecía, no como caridad, sino como pacto, hoy por ti, mañana por mí. Una vez, el niño vio cómo enterraban una hogaza entera de pan. Es para que los dioses no nos olviden, dijo un anciano. Era una ofrenda absurda. Pero en un lugar donde la vida ya no es lógica, los gestos absurdos se convierten en religión. Con el tiempo, el niño descubrió un secreto. Los restos de arroz fermentado, abandonados junto a una pared caliente, cambiaban de olor, se hinchaban, se volvían masa. Junto a un anciano que había sido panadero antes de perder los dedos, aprendió a moldear esa masa como si fuera oro. Cocían sobre piedras calientes, cubiertas con ceniza y saliva. El resultado era un pan agrio, quebradizo, con vetas verdes de moho. Pero cuando el olor llenaba el aire, todos sabían, había milagro. Aquel pan no alimentaba el cuerpo, alimentaba la memoria, el recuerdo de lo que fue una vez una cocina, una mesa, una madre diciendo, come despacio. Cada mordida era una conexión con un mundo perdido, un mundo que tal vez aún existía fuera del cerco. Jugaban a imaginar sabores, adivinaban frutas, carnes, especias. Este pedazo sabe a mango, decía uno. El mío tiene olor a canela, mentía otro. Pero nadie corregía, porque en ese juego, la mentira era esperanza. No era un alimento, era un símbolo de resistencia, de humanidad, de algo que no había sido destruido del todo. Porque mientras alguien pudiera hacer pan, alguien estaba recordando lo que significaba ser humano. Y en cada noche, después del reparto, cuando los cuerpos ya dormían y el viento soplaba entre grietas, el niño escondía un trozo bajo su almohada improvisada, no para comerlo después, sino para olerlo, porque, en ese lugar, el olor a pan era el único aroma que no dolía. No comían para vivir, comían para resistir al olvido. Algunos días no había reparto, solo un silencio más pesado que el hambre. El niño aprendió que esos eran los peores días, no por la falta de alimento, sino por lo que hacía el silencio con la mente. Escuchar tripas vacías, retorcerse en un cuerpo inmóvil, era distinto a escuchar la tos seca de una garganta infectada. Era un sonido más íntimo, más desesperado, como si el cuerpo rogara por algo que el mundo ya no sabía dar. En esos días, buscaban entre la basura, entre trapos, entre tierra. Una vez, encontraron una raíz amarga bajo un tablón podrido. La mordieron, vomitaron, pero aún así, la enterraron de nuevo, marcando el lugar por si alguna vez no hubiera nada más. El tutor del niño, un hombre con la cara cubierta de cicatrices y un ojo permanentemente cerrado, decía, si puedes compartir pan en el infierno, tal vez aún tengas alma. Era una frase que el niño repetía en voz baja mientras masticaba, como si comer y rezar fueran la misma cosa. Y así, el pan, aunque escaso, se convirtió en el centro de todo, de las conversaciones,
de los sueños, de los recuerdos. Algunos lo dibujaban en el suelo con un dedo sucio. Otros lo ofrecían a los muertos, colocándolo junto a cuerpos cubiertos con sábanas ásperas. Porque, al final, todos sabían que no se moría solo por enfermedad, también se moría por haber sido olvidado. Y mientras eso no pasara, mientras alguien partiera un pan a la mitad para dárselo a otro, la humanidad, de algún modo, seguía respirando, aunque fuera entre ruinas, aunque fuera con moho, aunque doliera. La fiebre no llegaba corriendo, llegaba gateando, se deslizaba por las rendijas de los techos rotos, se colaba entre las mantas sucias, se mezclaba con el aliento de los que ya no podían respirar sin esfuerzo. Nadie gritaba cuando alguien comenzaba a temblar. Gritar no servía de nada, solo alertaba al miedo. Y allí el miedo era peor que la enfermedad. Entonces, cuando un cuerpo comenzaba a sudar frío, todos sabían lo que venía. El ritual no estaba escrito, pero todos lo conocían. Se comenzaba con silencio. Luego, alguien que aún podía caminar derecho traía una mezcla de hojas secas y hongos fermentados. Se hervía en agua sucia. Se ofrecía sin palabras. No era para curar. Era un gesto. Una forma de decir, no estás solo, aunque lo estuvieras. El niño había visto eso muchas veces. Demasiadas. Pero nunca había sido ella. Nunca había sido su amiga. La que le enseñó a distinguir un pan con moho de uno con larvas. La que le cantaba canciones inventadas mientras rascaba la pared de la tienda con un hueso. La que, una vez, compartió su única manta solo porque él lloraba sin razón. Cuando la fiebre la eligió, el mundo se volvió más lento, como si el tiempo mismo se negara a seguir adelante sin ella. Durante 2 días, él la miró desvanecerse. Sus ojos dejaron de buscar los suyos. Su voz, que antes inventaba historias sobre islas sin enfermedad, se transformó en suspiros cortos y roncos. Y cuando su cuerpo dejó de moverse, no hubo llanto, solo el sonido de un trapo mojado cayendo sobre la tierra seca. El niño no preguntó dónde la llevarían. Sabía que nadie regresaba. En lugar de preguntar, buscó entre sus cosas. Encontró un trozo de tela que ella usaba como muñeca. Estaba sucia, rota, sin forma, pero olía a ella. Y eso bastaba. Lo escondió bajo su ropa, junto al pecho. Era un secreto, un escudo, una forma de no dejar que el mundo se la llevara del todo. Desde ese día, comenzó a coleccionar pequeños objetos, trapos, trozos de madera, con dibujos, piedritas, todo lo que alguien dejaba atrás antes de irse, no como recuerdos bonitos, sino como pruebas de que habían estado allí, porque la verdadera muerte no era dejar de respirar, era que nadie te recordara, que al día siguiente nadie tuviera a quien mirar. Los adultos decían que la fiebre era parte del ciclo, que los dioses la mandaban para hacer espacio, pero él no creía en dioses, creía en ojos que se cerraban sin despedida, creía en voces que se apagaban en medio de una historia, y en ese dolor mudo que quedaba flotando en el aire, ocupando el espacio de quienes ya no estaban. A veces, al dormir, soñaba que ella volvía, que entraba por la puerta con un pan caliente y decía que todo había sido una broma, que habían engañado a la fiebre. Pero al despertar, solo había polvo, solo moscas, solo más silencio, y así vivían, rodeados de ausencias, de camas vacías, de nombres susurrados que nadie respondía. Aprendieron a moverse con cuidado, a hablar menos, a despedirse con la mirada por si no había mañana, porque allí la muerte no dolía. Lo que dolía era no tener a quién mirar al día siguiente. Algunos decían que la fiebre elegía, que tenía ojos, que buscaba cuerpos que ya habían perdido la esperanza o el brillo en la mirada. Otros creían que era al azar, como el viento, como una maldición que giraba sobre la tienda y caía sin lógica. Pero el niño notaba un patrón. La fiebre llegaba justo después de un suspiro más largo de lo normal,
de una caminata más lenta, de una risa que ya no sonaba como antes. Era como si la enfermedad escuchara el cuerpo rendirse y entonces actuara. Después de la muerte de su amiga, él comenzó a observar más, a anotar con una piedra sobre una tabla vieja los días en que alguien dejaba de comer o dejaba de reír. Llamaba a eso los avisos. Y aunque nadie lo tomaba en serio, él creía que si juntaba suficientes avisos, podría prever la siguiente pérdida. Pero por más que anotara, por más que vigilara, no podía detener o salvar a nadie. Los adultos lo miraban con pena. Algunos decían que era un alma vieja atrapada en un cuerpo pequeño. Otros simplemente lo evitaban, como si el dolor que cargaba pudiera pegarse. Solo una anciana, con media cara cubierta por llagas secas, una vez le dijo: «No guardes tantas cosas, niño. Pesan más que los muertos». Pero él no podía evitarlo. Sentía que cada objeto, cada tela, cada pedazo de voz que aún recordaba, era un hilo que lo mantenía humano. Porque en un lugar donde la fiebre podía llevarte sin aviso, recordar era una forma de desafiar la muerte, era gritarle en silencio que aún quedaba algo de vida. Y así siguió, guardando, anotando, mirando, porque aunque nadie más lo hiciera, él se negaba a olvidar. Al principio, el niño pensaba que los muros eran invisibles, que la colonia era un lugar sin puertas ni cadenas, pero que, de alguna forma, nadie salía. Era como si los pasos hacia afuera simplemente no existieran, hasta que escuchó las historias, murmuradas por los más viejos, contadas como advertencia en las noches más calladas. Un hombre una vez cruzó el bosque. Dijo que buscaría a su hija, que no podía pasar otro invierno sin verla. Tardó 3 días en prepararse. Robó un trozo de pan, se envolvió en trapos y desapareció al amanecer. Volvió 5 días después, o lo que quedaba de él. Tenía la piel quemada, las llagas abiertas y los ojos vacíos. No habló una palabra. Solo se arrastró hasta su tienda, se acostó y nunca volvió a levantarse. Otro intentó escalar o escapar pelos fundos. Dijo que conocía un atajo por entre las rocas. Nadie lo vio partir. Nadie lo vio volver. Lo único que encontraron fue su bastón, medio enterrado en el barro, a la orilla del riacho. Entre las tiendas, los niños dibujaban mapas con carbón. Imaginaban caminos, ríos, castillos, mercados. Uno decía que afuera había pan sin moho. Otro juraba que había visto un caballo blanco, más allá de los árboles. Pero sabían que esos dibujos eran eso, sueños que manchaban los dedos y la esperanza. Una anciana que ya no caminaba solía decir: «Afuera no hay cadenas, solo ojos que no quieren mirar». Y esa frase se quedaba en el aire, como una cuerda invisible. El niño empezaba a entender. No era que estuvieran presos. Era peor. Eran ignorados, olvidados. Y en ese olvido, la puerta nunca se abría, porque nadie se acercaba a buscarla. Una tarde, el niño se acercó a la cerca de palos podridos. Tocó la madera. Estaba tibia por el sol, pero débil. Podría romperla, podría pasar, pero no lo hizo, porque del otro lado solo había silencio. No se oían voces, ni pasos, ni perros, ni viento. Solo el eco de que, tal vez, no había nadie allí para recibirlos. Esa noche escuchó a alguien llorar, un llanto bajito, como el de un animal herido. Al día siguiente, esa tienda estaba vacía. Nadie hablaba de eso. Nadie preguntaba, como si fuera parte de la rutina. Como si, en ese lugar, desaparecer fuera otra forma de existir. El niño escribía nombres con el dedo sobre el polvo, nombres de los que intentaron, nombres de los que no volvieron, nombres que el viento borraba, pero que él repetía antes de dormir, para que, al menos en su voz, no desaparecieran del todo. Y entonces lo comprendió. Nadie los había encerrado,
Solo los habían olvidado. Y eso había sido suficiente. Una vez, una niña de dedos torcidos le contó al niño que afuera había luces que colgaban del cielo. Dijo que su madre le había hablado de un lugar donde los enfermos no eran escondidos, sino acariciados con paños limpios y palabras suaves. Lo dijo con los ojos cerrados, como si estuviera viendo ese lugar en su mente, como si esa imagen fuera lo único que la mantenía con vida. Pero al otro día ya no estaba. No se sabía si alguien la había ayudado a escapar, si se había perdido entre los matorrales, o si el bosque se la había tragado como a tantos otros. Solo dejaron su manta doblada y una piedra pintada con tinta negra, un círculo con un punto al centro. Nadie sabía qué significaba, pero todos sabían que significaba algo. El niño no preguntó. Aprendió que, en ese lugar, las preguntas eran más peligrosas que las enfermedades. También aprendió que el silencio era una forma de protección, que, si alguien planeaba huir, nadie debía saberlo, porque el miedo era contagioso, y la esperanza aún más. Algunos decían que si uno escapaba, los dioses se enojarían, que la lepra no era una enfermedad, sino una penitencia, un castigo, y que quien desafiaba su encierro, desafiaba a los mismos cielos. Una vez, una anciana delirando por la fiebre gritó: «Yo salí, yo vi el mar». Todos bajaron la cabeza. Nadie la creyó, o no quisieron creerla, porque, si era verdad, entonces no quedaba excusa para seguir esperando. El niño escribió su nombre en el suelo, debajo de los otros, con la uña, despacio, para no olvidarlo. Y esa noche soñó que la cerca se abría, que del otro lado había risas, y que alguien le tendía la mano. Pero despertó con el olor a pus, a sudor viejo, al sonido del viento, rascando las lonas, como si buscara una salida también. Porque allí, en ese rincón del mundo, lo único que escapaba eran los nombres. Primero bajó la neblina, luego el cielo. Era como si el peso del mundo descendiera centímetro a centímetro sobre las tiendas, sobre los huesos, sobre las palabras. El viento dejó de moverse, y lo poco que quedaba de sol no volvió. Nadie anunció el invierno. Solo ocurrió, como una mordida lenta que no suelta. La lona que cubría la entrada de la tienda del niño amaneció rasgada. El frío entró sin permiso, y con él un olor distinto. No era muerte aún, era la advertencia de ella. A las pocas horas, las paredes de barro empezaron a ceder. Algunas tiendas se derrumbaron sobre quienes no podían moverse. Otros simplemente no salieron. El barro se endureció como piedra, y las fogatas comenzaron a apagarse una a una. No había leña suficiente, ni telas secas, ni fuerzas para llorar. El niño aprendió a frotar sus manos sobre los brazos de los otros para generar calor. Compartía su aliento. Dormía entre cuerpos fríos porque el calor, en ese invierno, no venía del fuego, venía del contacto. Una noche, un anciano con ojos nublados cayó junto a él. No hablaba, solo respiraba. El niño le puso su manta encima, sin saber si bastaría. No preguntó su nombre, solo escuchó su pecho, una respiración, luego otra, y luego nada. Las reglas de la colonia cambiaron. Nadie dormía solo. Nadie comía sin mirar alrededor. El pan, escaso, se rompía en fragmentos cada vez más pequeños. Algunos lo mojaban con lágrimas para ablandarlo. Otros simplemente lo guardaban en la boca como recuerdo de algo que alguna vez fue cálido. Hubo una noche en que más de 10 no despertaron. No hubo ceremonia, solo un susurro entre los que quedaron. Aprovecha el día. Hoy todavía somos alguien. Las autoridades de afuera no vinieron. Nunca vinieron. Desde el primer invierno,
Entendieron que lo que entraba en esa colonia no salía. La nieve cubría las huellas, pero no podía cubrir los gemidos. El niño empezó a escribir con carbón en los restos de tela. Dibujaba soles, dibujaba personas de la mano, dibujaba a su amiga, la que guardaba en memoria. A veces creía que si dibujaba lo suficiente, algo volvería. Pero lo único que volvía era el frío, una y otra vez. Más agudo, más lento, más cruel. Un día, alguien gritó. Dijo que el invierno era castigo por no haber ofrecido más, que los dioses no olvidaban, que la lepra no era el precio, que el precio era la vida misma. Pero nadie lo escuchó, porque sus labios se congelaron antes de terminar la frase. El niño escribió algo más esa noche. Solo una frase. Si no morimos por dentro, no pueden quitarnos todo. Y luego durmió, entre cuerpos, entre susurros, entre recuerdos que aún ardían, aunque la piel ya no sintiera, porque ese invierno no mató por frío, sino por silencio. Al amanecer, el hielo ya no se rompía al pisarlo. Era una costra sólida, cobrando el lugar donde antes había barro. Algunos comenzaron a dormir sentados, con la espalda contra los postes de madera, para no morir acostados. Decían que quien cerraba los ojos en horizontal no los volvía a abrir. El niño comenzó a contar respiraciones ajenas como quien cuenta ovejas, no para dormir, sino para asegurarse de que los otros aún estaban allí. 1, 2, 3, un suspiro, una tos, un silencio largo, demasiado largo. Había una niña que murmuraba canciones mientras temblaba. No sabía las letras, solo repetía melodías, como si fueran hechizos. Una noche, su voz se apagó entre notas congeladas, y el niño no la volvió a escuchar. Pero al día siguiente, cuando una ráfaga fuerte arrancó parte del techo, entre los harapos, encontró un hilo rojo. Era suyo. Lo ató en su propio dedo, y no lo soltó más. A veces, los muertos eran llevados para fuera del campamento, envoltos en panos. Otras veces, picaba malí, como parte do chan, como sombra fixa no contorno das tendas. Os vivos pasaba maulado, sen pisar, y se mollar muito, porque aprenderam que o luto también congela. Na última noite do inverno, algo diferente aconteceu. Un cachorro magro e ferido apareceu, vindo do nada. Todos recuaram. O menino, non. Estendeu un pedazo de pan bello. O animal cheirou, lambeu, y deitou ao lado dele. Pela primeira vez en meses, algo vivo procurou calor, no por necesidad, mas por escolha. Y naquele instante, o menino chorou, non de dor, nem de fome, chorou porque alguén, algo, o había escollido. E iso, naquela terra esquecida, era máis raro que o sol. Los años pasaron como el viento entre las telas, sin anunciarse, sin dejar rastros visibles. Pero en el rostro del niño ya no tan niño, el tiempo había dibujado nuevas sombras, no arrugas, no cicatrices, sombras, como si cada pérdida hubiera dejado un trazo en su piel, una ausencia que no se ve, pero pesa. Los demás lo llamaban el que sabe, no por sabiduría, sino porque había visto más inviernos que todos los otros juntos. Y eso, en una colonia de leprosos, era lo más cercano a un milagro. Él no contaba historias, no repetía leyendas, solo observaba. Y cuando un nuevo niño llegaba vendado, tembloroso, empujado por manos que no querían tocar, era él quien se acercaba primero. Le hablaba sin hablar. Le mostraba dónde el suelo no se hundía, dónde el agua no estaba podrida, dónde el silencio dolía menos. Y poco a poco lo acogía, no con abrazos, con costumbre, con mirada firme, con presencia. Había convertido su rincón en un altar.
un rincón donde colgaban trapos, pedazos de tela con marcas dibujadas en carbón. Cada uno representaba un nombre, no nombres completos. A veces, solo una letra, un apodo, un gesto. El que cantaba, la que olía a menta, el que soñaba con mar. Cada uno era un hilo. Y el altar, un telar de ausencias. No había rezos, no había dioses en ese altar, solo memoria, porque él había aprendido que el olvido mata dos veces. Primero cuando se muere, luego cuando ya nadie recuerda. Así que tejía. Cada vez que alguien se iba, tejía. A veces con dedos entumecidos, a veces con lágrimas. Siempre en silencio. No volvió a preguntar por el mundo afuera. No necesitaba saber si existía. Había decidido quedarse. No por resignación, sino porque entendió que, allí, entre pestes y pan rancio, aún había algo sagrado, los que resistían, los que aún sabían cómo mirar al otro sin miedo, sin asco, sin lástima. Un día, un médico llegó, nuevo, con guantes blancos. Quiso hablar, tomar notas, hacer preguntas, pero al entrar en la zona donde vivía el que sabe, algo lo detuvo. No el olor, no el calor, el silencio. El médico se quedó parado frente al altar, miró los trapos y preguntó qué era aquello. El niño ya hombre no respondió, solo tomó uno de los trapos, lo extendió y señaló una marca, 3 líneas cruzadas. El médico no entendió, anotó en su cuaderno, se fue, nunca más volvió. Él, por otro lado, continuó. Repartía comida, ayudaba a vendar feridas, enseñaba a leer labios, mostraba cómo escuchar el cuerpo cuando nadie más lo hace. Su autoridad no viña de títulos, viña da sobrevivencia. Ed aquí lo que nunca dice, mas todos sabiam. Ele había sentido todo o que os outros ainda íam sentir. Na última cena dese bloco de memoria, ele se senta diante do altar como un novo pano nas mãos. Uma crianza había partido na noite anterior. Tinha rido pela última vez 2 días antes. Ele dobra o pano, traza un símbolo, pendura entre os outros. Depois, fecha os ollos, respira fundo e diz, só para sí, no sobrevivió porque fue fuerte, sino porque supo cuándo callar. En las tardes sin viento, cuando hasta las moscas parecían respetar el silencio, él recorría los pasillos de tierra como quien recorre una catedral en ruinas. Saludaba con la mirada, tocaba con los ojos. Su presencia se había vuelto leyenda dentro de los muros invisibles del exilio. Algunos decían que era inmune, otros que los dioses lo habían marcado para observar, pero nadie se atrevía a preguntar por qué seguía vivo, porque en ese lugar la vida prolongada era sospechosa, y la muerte, un descanso aceptado. Las noches eran suyas. Caminaba entre las tiendas, recogía restos de trapos, reorganizaba el altar, murmuraba nombres, no como rezos, sino como conjuro contra el olvido. Tenía un cuaderno escondido robado años atrás de un botiquín olvidado donde, con carbón, trazaba símbolos. Cada símbolo representaba una historia, un gesto, una tos, una mirada que no volvió. Decía que, si algún día el mundo regresaba, ese cuaderno contaría lo que las palabras nunca pudieron. Los más jóvenes se acercaban a él, buscando sentido, no consuelo, sentido. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué este lugar? ¿Por qué seguimos aquí? Y él no respondía con frases hechas. Les contaba una historia distinta cada vez, a veces inventada, a veces dolorosamente real, pero siempre con un silencio al final, porque había aprendido que no era su voz lo que guiaba, era su pausa. En la última página del cuaderno, sin dibujos, sin trapos, había una frase, escrita con trazo firme, como si el niño ya viejo hubiera querido dejar algo claro
para cuando sus manos ya no pudieran sostener el carbón. El que se queda no es porque no puede irse, es porque eligió guardar lo que otros dejaron caer. Hiciste bien en quedarte hasta el final, porque algunas historias no son para entender, sino para acompañar. Si alguna vez te sentiste olvidado, recuerda, incluso el polvo guarda memoria. Incluso los nombres susurrados entre telas viejas siguen vibrando en algún rincón del tiempo. Respira, descansa. El mundo no te toca si tú cierras los ojos primero, y mientras lo haces, tal vez escuches algo más. Un murmullo, una risa vieja, un paso leve en la tierra. El niño sigue allí, en cada silencio que nadie quiere nombrar. No para asustar, no para doler, sino para recordar que sobrevivir también es una forma de ser leyenda. Puedes dormir ahora, estás a salvo, y él también.